Hola, mi nombre es Ivette Sornosa y el día de hoy seguimos con el camino de los alimentos. El peldaño que nos toca ahora y que es el último es el servicio de los alimentos. Todo servicio de alimentos requiere de un jefe o un supervisor de cocina, pues esta es la persona encargada de supervisar directamente el servicio de la preparación, distribución de alimentos, coordinando y controlando dichas actividades para poder garantizar un servicio alimenticio de óptima calidad. Entre las responsabilidades que debe tener este jefe o supervisor de cocina está la organización general de la cocina, desde gestionar la orden de compras, horarios, gestionar todo el orden en la cocina, preparar menús, ver perfiles de empleados, imprevistos en cocina y la colocación de las cosas. Al hacer los pedidos de materia prima es otra de sus responsabilidades, pues debe estar en contacto directo con los proveedores, asegurarse de que sean proveedores calificados, exigir materia prima segura y de mayor calidad y garantizar un buen servicio. Otra responsabilidad es que él es el responsable de la utilidad de la cocina, es decir, que debe mantener el buen uso de los materiales e instalaciones, así como supervisar la preparación de los alimentos y cuidar la inocuidad de los mismos. También es el encargado de contratar personal, donde revisa los perfiles de las personas que trabajan en la cocina para que sean los mejores siempre. Capacitar al personal, es decir, formar y aumentar el nivel de conocimiento de todo su equipo. Supervisar la cocina y la hora de servicio, pues dar las órdenes para que el servicio sea pulcro e impecable. Supervisar la limpieza, pues revisar que el personal realice una buena limpieza, tanto del área de la cocina como de los alimentos y de los implementos que utiliza. El personal de cocina debe encargarse de que los utensilios siempre se encuentren limpios y sanitizados. Revisar que los utensilios de servicio siempre sean de mangos largos. Guardar correctamente todos los utensilios. Utilizar las pinzas al momento de servir los alimentos para evitar el contacto mano-alimento. Deben practicar buenos hábitos de higiene personal. Al momento de servir los alimentos no deben apilar los utensilios ni servir llevar un plato encima de otro, ya que puede existir una contaminación cruzada. Y debemos evitar la contaminación cruzada en todo momento. El ser humano es la principal fuente de contaminación, ya que sus manos, nariz, boca, objetos personales, ropa de trabajo, puede tener cortes o heridas o alguna enfermedad y va a causar una contaminación directa con sus alimentos y de esta manera va a enfermar a muchas más personas. Las manos y la piel como medio de contaminación, pues es el mayor riesgo de contaminación por esta vía. Lo ideal es mantener una buena higiene diaria, ducharse todos los días, lavarse las manos y mantener las uñas limpias, cortas, sin suciedad y sin esmalte. Debemos proteger nuestros cortes y heridas que se encuentren en las manos o en alguna parte de nuestro cuerpo que se encuentre en contacto directo con el alimento con curitas, apósitos y vendajes. El uso de guantes es indispensable para las personas que manejan los alimentos, más aún cuando tienen algún corte o herida. Y deben realizar cambios constantes, no pasar con los guantes todo el día, deben cambiarse. El 45% de las personas contienen en la nariz y boca bacterias. Estas bacterias, la principal es la denominada Staphylococcus aureus, que se encuentra en nariz, boca y oído como nuestro medio de contaminación directa a los alimentos. Este microorganismo es el causante de muchas infecciones alimentarias y la bacteria se esparce al hablar, toser o estornudar. El manipulador de alimentos debe estar separado de los alimentos si posee alguno de los síntomas antes mencionados y debe sentirse obligado de usar mascarilla, no solamente porque está enfermo, sino para poder cuidar su salud, la de los consumidores y de hecho todo el personal debe usar mascarillas. Para poder evitar la contaminación por Staphylococcus aureus, no debemos toser ni estornudar sobre los alimentos.
Si el manipulador se encuentra resfriado, no deberá trabajar directo con los alimentos, debe avisarle al supervisor de cocina y éste le asignará un área diferente. No debe hablar directamente sobre los alimentos, no deben comer caramelos, masticar chicles y fumar mientras se están manipulando alimentos. No deben probar la comida con el dedo. Entre las cosas que podemos hacer es que debemos ladear la cabeza y utilizar pañuelos desechables para toser o estornudar y luego lavarnos las manos inmediatamente. Debemos alejarnos ligeramente de la zona de preparación y hablar en alguna otra dirección. Si vamos a comer, beber o fumar, debe ser fuera de nuestro puesto de trabajo y en lugares que se encuentren establecidos para ello. En el caso de que sea necesario probar el alimento, se lo debe hacer con un cubierto limpio y lavándolo siempre después de su uso. El utensilio que utilizamos para probar no podemos introducirlo nuevamente en la olla o en el plato que estamos probando. Otro método de contaminación que pueden ofrecer los humanos son los cortes y las heridas, pues son medios ideales para el desarrollo de bacterias. Si tenemos algún corte, debemos cubrirlo con vendajes, gasas, esparadrapos o alguna curita. Y debemos cubrir el vendaje con algún apósito impermeable, como los guantes. Debemos mantener los guantes limpios y con cambios constantes. El correcto uso de guantes, pues estos reducen la contaminación cruzada, ayuda a proteger al personal y a los alimentos y no exime el lavado de manos. El hecho de que usemos guantes para manejar alimentos no quiere decir que no nos debamos lavar las manos. Debemos elegir el correcto material para los guantes y que se adapte al proceso de producción y a las actividades que vamos a realizar. Es decir, debe ser resistente a las roturas, debe ser elástico y tener una sensibilidad al tacto. Los guantes deben reemplazarse constantemente, no debemos tener los guantes todo el día puestos, el mismo guante. Debemos lavarnos las manos y hacer un cambio constante de estos guantes. El correcto uso de los guantes. Antes de ponernos los guantes es importante lavarse y desinfectarse las manos cuidadosamente. Según la ocasión, en caso de tener heridas, debemos colocar los guantes sobre las vendas en las manos o en los antebrazos. Debemos cambiar los guantes constantemente cuando se ensucien, se rompan, antes de comenzar cada tarea o al menos cada 2 horas. Recuerden que los guantes se usan para proteger a su cliente y no para proteger sus manos de la suciedad. El cabello es otro vehículo de contaminación en los alimentos, pues la relación cabello y manipulador es la siguiente. El cabello cambia constantemente, es decir, se cae y puede llegar al alimento. Se adhiere polvo, humo, suciedad de lo que recorremos a lo largo desde nuestra casa hasta llegar a nuestro trabajo o a donde cocinemos. Debemos evitar en lo posible tener bigote y barba. Evitar que el cabello esté en contacto con los alimentos. Por eso es idóneo trabajar con el cabello recogido y con el uso de mallas. Como lo dice lo siguiente, usar cofias, gorros y cubrebarbas en caso de tener. El manipulador no debe tocarse el cabello mientras trabaja porque va a contaminar los alimentos. Y si lo hace, debe lavarse las manos enseguida. Aquí vemos la manera ideal de cómo los implementos que debemos utilizar. Una cofia y si tienen barbas, la cofia con el cubrebarbas. Los objetos personales son otro vehículo de contaminación en los alimentos. Estos objetos personales pueden ser joyas, relojes, pulseras, cadenas, etc., ya que acumulan suciedad o pueden caerse sobre los alimentos, causando una asfixia o la contaminación, y son totalmente prohibidos para la preparación y servicio de alimentos. La ropa de trabajo es otro vehículo de contaminación, más bien la ropa de calle es el vehículo de contaminación y lo idóneo es tener una ropa de trabajo. La ropa de calle se contamina con frecuencia con polvo, humo, gérmenes que pueden pasar por los alimentos. Es obligatorio el uso de la ropa exclusiva para el trabajo, como lo vemos en pantalla. Las características de estas es que siempre debe estar limpia, debe ser de algún color claro, de preferencia no tener bolsillos, debe ser amplia y adaptada para el movimiento del manipulador. Debe ser de tejidos que absorban fácilmente el sudor y que sea lavable y desechable. Además, debe tener cubrecabezas, cofia o gorro.
El vestuario siempre debe estar limpio y separado de la ropa de calle. Nuestra ropa de trabajo no va a ser la misma de la ropa de calle. El calzado debe ser zapatos totalmente cerrados. Esto es obligatorio. Deben siempre estar limpios, deben ser impermeables de preferencia y debe estar separado del calzado de calle. Parte de nuestra ropa de trabajo son los guantes, que deben hacerse un cambio constante, deben siempre estar limpios, no tener roturas, agujeros y de preferencia que sean desechables. El correcto uso del uniforme es tal como lo vemos aquí. Personas con un gorro limpio, cofia, cubrecabezas o malla, debe tener una ropa limpia de trabajo, debe quitarse el mandil al salir del área de producción, no debe llevar joyas, relojes ni artículos personales y debe llevar un calzado apropiado, cerrado obligatoriamente. El tabaco es otro medio de contaminación, pues por algo está prohibido fumar mientras se manipulan los alimentos. Mientras se está fumando se toca en la boca, la nariz, la cara y se transmite mayor cantidad de bacterias a los alimentos. Esto va a provocar tos y estornudos, llevando contaminación hacia los alimentos. Las cenizas y las colillas caen sobre los alimentos y los contaminan, y hay un mayor riesgo de contaminación cruzada. Las reglas básicas de higiene. El lavado de manos. El personal que maneja debe lavarse las manos correctamente y de manera constante. Debe tener un baño diario, es decir, todo el personal que se encuentre involucrado en la preparación y servicio de alimentos deberá cumplir las medidas básicas de higiene, como bañarse todos los días. El uniforme de preferencia debe ser de color claro y siempre debe estar limpio. Solo se utilizará el uniforme dentro del área de preparación de alimentos, con el cabello recogido y protegido con una malla, red o cofia. El contacto con los alimentos se debe excluir de la preparación de alimentos al personal que se encuentre con alguna enfermedad como tos, gripe, alguna alergia, ya que puede contaminar los alimentos. Entonces, para poder resumir esto, debemos siempre utilizar utensilios limpios de mango largos y bien guardados, lavarse las manos y tener uñas cortas, mantener una buena higiene y usar siempre guantes. No debemos toser, estornudar sobre los alimentos, por lo cual es necesario también el uso de mascarillas. Si tenemos cortes, debemos curarlos, cubrirlos y usar guantes. Además, debemos llevar siempre el cabello recogido, usando cofias y cubrebarbas en caso de ser necesario. No debemos tener objetos personales ni joyas dentro del área de trabajo. Debemos tener una adecuada ropa de trabajo, de preferencia clara, un color claro, que sea impermeable y siempre debe estar limpia. Y es totalmente prohibido fumar. Servir alimentos con seguridad. Pues no debemos apilar platos, vasos y tazas al momento de servir los alimentos, ya que va a haber una contaminación cruzada entre la parte de abajo del plato que se encuentra en contacto con nuestra superficie con la parte superior del plato, que es donde va a estar en contacto con el alimento. Debemos evitar la contaminación cruzada de cualquier manera. Debemos evitar platos rotos y astillados, ya que ahí se acumula suciedad y gérmenes. Además, debemos limpiar las mesas entre comidas con un trapo seco y desechable y luego con un trapo húmedo con una solución desinfectante. Los utensilios y su correcto uso. Pues es importante aprender a llevar correctamente los platos y utensilios al momento de servir los alimentos para poder evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad e inocuidad de alimentos del alimento que se sirve. Aquí tenemos cómo elegir, cómo colocar bien. Esta es la manera correcta de tomar un plato y acá tenemos la manera incorrecta, ya que vemos que la mano de la persona que sirve está dentro del plato donde va a estar nuestro alimento. Así también tenemos la taza, debemos cogerla por la orejita y no de la parte de adentro. Los vasos, si se van a llevar algunos vasos, de preferencia se debe llevar un charol, un plato que sostenga estos y no cogerlos de la parte interna donde va a estar en contacto con el líquido. Las cucharas deben cogerse por el mango y no por la parte honda donde va a estar en contacto con el alimento. Si vamos a servir algún producto donde tengamos otros, lo ideal es mantenerlo cogerlo con pinzas y no directamente con la mano. Y aquí tenemos el caso del café.
donde vemos que están apilando un plato encima de otro. Si vamos a servir hielos, debemos buscar una pala para hielos y no servir los hielos directamente con la mano. El autoservicio, pues esto es un servicio que se ha puesto en algunos restaurantes, no todos, donde se sirven los alimentos tipo buffet. Aquí lo ideal es proteger los alimentos que se encuentran exhibidos con cubiertas para alimentos. Cada uno debe estar tapado. Debemos identificar los alimentos, es decir, ponerles nombres, etiquetarlos con algún identificativo que puedan tener estos. Además, cada alimento debe tener su pinza, su cuchara, su utensilio correspondiente y no combinarlos. No debemos permitir que los clientes que van a servirse por segunda vez que se sirvan estos alimentos con la misma cuchara que ellos estaban comiendo, ya que va a existir una contaminación cruzada. Además, es necesario mantener los alimentos a las temperaturas correctas. Las ensaladas deben estar a temperatura de refrigeración, como vemos en la segunda imagen, donde tienen hielo en la parte de abajo, mientras que lo que son arroces, sopas, comidas que deben servirse calientes deben tener un fogón en la parte de abajo. El dispensador de bebidas no debe estar en contacto el borde del dispensador con el vaso que se va a servir para evitar cualquier contaminación. ¿Es posible servir los alimentos otra vez? Pues los artículos que son regresados por un cliente no pueden servirse a otro cliente, por más que no las haya tocado, no se las pueden servir a otro cliente. Las guarniciones servidas pero no consumidas se deberán desechar inmediatamente. No debemos combinar las sobras con los alimentos frescos, ya que va a existir una contaminación. No sabemos de dónde proveerá estos alimentos. No se debe servir a otros clientes los panes o las guarniciones no consumidas por otros. No se deben servir nuevamente los alimentos servidos pero no consumidos. Bueno, finalmente el servicio de alimentos es muy importante mantener todas estas especificaciones, tanto como el calentamiento, el autoservicio, además de las técnicas necesarias para poder servir los alimentos con pinzas, los cambios constantes de los guantes, el lavado de manos, que es muy importante para todo el personal que maneje los alimentos, que va desde la producción hasta el servicio. Muchas gracias.